acá. Les damos la bienvenida a este espacio de, de clases abiertas, en donde, bueno, todos los meses hacemos un par de encuentros como para vernos las caras, hacer cosas nuevas, enseñarles cosas en las que andamos inventando también y compartir. Y bueno, siempre súper agradecidas de que se conecten y de que estén acá. Ahí dice iPhone de Alejandro, pero veo a una chica. No importa si te llamas Alejandro, no tengo ningún problema. Genial. ¿Cómo estás? Bueno, en esta oportunidad, Aglaya y yo se nos prendió una chispa, para hacer esta clase abierta que tiene que ver mucho con un taller que inicia el viernes de la semana que viene, es a las 5 de la tarde, es un horario así antes de que llegue la noche y se quieran ir a rumbear. Que es un taller es como un bootcamp de creatividad, ¿no? De creación, en donde vamos a trabajar con muchos elementos y la idea es, bueno, generar ejercicios creativos para crear diferentes tipos de cosas a través de la fotografía y la escritura. Entonces, bueno, quisimos hacer esta clase abierta para que tengan una experiencia que por ahí no va a ser igual a la que va a ser del taller, pero queríamos compartirlo con mucha más gente, justamente para trabajar el bloqueo creativo, el famosísimo bloqueo creativo, vamos a llamarlo así, ¿no? Que es, bueno, ese momento en el que sentimos como que, mira, es que no puedo hacer nada, no puedo crear nada. Y esto no tiene solamente que ver con personas que estén relacionadas con el mundo de las artes, ¿sí? Y la creatividad no solamente tiene que ver con crear, qué sé yo, una fotografía, una pintura, un arte visual o escribir una novela. O sea, no solamente tiene que ver con eso. La creatividad es algo cotidiano y que nos atraviesa en muchos sentidos. Son básicamente las ideas y las cosas que creamos que puede ser, o sea, desde una receta de cocina, o sea, desde ponerte a cocinar algo con lo que hay en la nevera, ¿sí? Hasta pasando por la solución de un problema cotidiano, ahí también la creatividad entra en juego, ¿no? Pero casi siempre somos los artistas los que hablamos del famoso bloqueo creativo, porque decimos, ay, mira, no sé, no se me ocurre nada, no pasa nada, y bueno, vamos a hablar un poquito de eso en cortito, pero más allá de eso, vamos a hacer un ejercicio también para desmitificar un poco esto de que se dice o dicen que mucha gente ha escuchado que dice, no es que yo no soy creativo o yo no soy creativa. A mí no se me da eso de ser creativo o creativa. Y resulta que todos los seres humanos somos creativos. Todos tenemos una capacidad ilimitada de crear, solo que, bueno, en la medida en que hemos venido creciendo y hemos ido, digamos, estudiando, incorporándonos socialmente y culturalmente, pues hay muchos mandatos y muchas cosas que dicen que no son creativas, ¿no? Siempre se asocia, de nuevo, la creatividad con algo artístico, pero hay creatividad en todas partes. Por ejemplo, la gente que trabaja con matemáticas y con lógica es súper creativa. O sea, crean unas cosas maravillosas, ¿no? Los Profe, una programadores, cosa, por ejemplo, ajá. eso justamente quería agregar, profe, que muchísima gente cree que la creatividad tiene solamente relación con el campo artístico en el sentido puro. Ujú. Pintura, escultura, o sea, todos somos creativos en la medida que utilizamos nuestra imaginación para resolver conflictos y problemas de formas que nadie lo había hecho. Y no es que nadie lo había hecho, sino que no lo hacen de la forma como nosotros podemos crearlo, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que yo creo que es importante que internalicemos antes de empezar este ejercicio, yo vi el ejercicio antes que ustedes, estoy emocionada, es este tema que, no, bueno, yo nada más sirvo para la finanza, yo nada más soy ingeniero, yo nada más soy número. Los números, por ejemplo, fíjense, les voy a poner un ejemplo, minuto, ¿no? La Ujú. física teórica básicamente está basada en la imaginación, porque ningún fenómeno de la física teórica puede ser comprobable de manera inmediata en un laboratorio.
Los teóricos físicos pasan todo el santo día imaginando lo que pasa y a partir de esa creatividad es que ellos logran teorías que después se comprueban matemáticamente. Entonces, no se cohíban y no se restrinjan porque lo suyo, en teoría, porque después esa es la otra. Hay que saber que todos somos sensibles artísticamente, que cómo nos expresamos es la gran pregunta, pero todos estamos conectados con la capacidad creativa. La cuestión es que la presión sobre la capacidad creativa es tan fuerte, porque o eres Van Gogh o no eres nada. Esa es la otra. Exacto. Entonces, La que está, expectativa y lo que se espera claro, la de gente está alguien esperando. creativo. Fíjense, la premio Nobel ahora, que por cierto les recomiendo leer uno de los libros de ella, cualquiera, porque es súper accesible y súper bella, ella se llama Annie Ernaux, y uno de sus libros que se llama Los años comienza diciendo, por mucho tiempo mi profesor de matemáticas me dijo que yo era ignorante y mi profesor de literatura me dijo que yo era fascinante. ¿A quién le creí? Entonces, esa es la pregunta que ustedes deben hacerse. ¿Cuál es la voz que impera en su mente? ¿Hacia dónde va su capacidad creativa? No se limiten al hecho de que, bueno, si no hago una escultura como Rodin, ya no soy nada. No, o sea, eso, obviamente hay gente que está preparada y utilizó sus talentos para mejorar en lo que es más sensible, pero eso no quiere decir que todos no estamos capacitados para hacer lo mismo, ¿no? Exactamente. Y eso es súper importante porque a veces esas cosas que nos decimos, como yo no soy creativo, yo no soy creativa, o yo no sirvo para esto, o no, mira, a mí no se me da, terminan siendo como creencias muy instaladas y no las cuestionamos, ¿no? Como que nos creemos ese cuento, nos creemos ese relato y entonces nos quedamos instalados ahí y como pensando que la creatividad es algo de la genialidad de otras personas que yo no tengo porque yo soy bueno o buena en otras cosas. Y la verdad es que, bueno, empecemos por ahí. Todos somos creativos, todos tenemos una capacidad ilimitada de crear. El arte, en esta oportunidad, se utiliza como un mecanismo para, digamos, mover ese tema de la creatividad, ¿sí? Como de manera expresiva. Pero eso tú lo puedes llevar a cualquier parte, porque ustedes van a estar en este ejercicio que vamos a hacer utilizando diferentes tipos de inteligencias, también utilizando diferentes tipos de asociaciones transversales, directas, metafóricas, de todo tipo, y que es súper interesante y lo más interesante, lo van a hacer sin cuestionárselo, simplemente por diversión. Y yo creo que esa es la parte más chévere de todo. Entonces, bueno, yo les voy a compartir pantalla, porque como yo siempre digo, si yo hago esto sin presentación, estaría hablando 8 horas y nadie me para, ¿no? Entonces, para irles guiando en el proceso, ¿no? Ahí ven mi presentación. Perfecto. Sí, sí, bueno. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a mirar, vamos a escribir y vamos a crear. Lo primero es esta pregunta que la planteamos también en el newsletter que mandamos y estuvimos hablando de eso también en las redes sociales, de si existe realmente el bloqueo creativo. Esa famosa cosa que decimos que es el bloqueo creativo, ¿sí? Y entonces yo les voy a poner un video y después lo comentamos para que ustedes mismos me digan qué piensan de si existe o no existe el bloqueo creativo, ¿sí? ¿Se escucha? No, no se escucha mucho, Arlet. A ver, porque estoy compartiendo el sonido de la computadora completo. Ah, vamos para acá. Ok. Ahora ahí sí, ahora sí. Ok, buenísimo. Vamos. Espera, más despacio, brother. Hasta que un día, así de la nada, todo normal. Y el hombre sale a toda mecha en su lancha de 5 motores rumbo a aquella isla misteriosa. Punto. Dame 5 minutos, voy a fumarme un cigarro. Ya vengo. Y pasaron 5 minutos, y 10, y 15, y a los 20... Ajá.
quién es. A trabajar. Así fue como conocí al bloqueo creativo. No importaba la pregunta que le hiciera, siempre respondía igual. A trabajar, carajo. No podía trabajar así. Este hombre no aportaba ni una sola idea en todo el día. Así que salí a buscar la creatividad por todas partes como un loco. Por más que busqué y busqué, no la encontré. Y al final no me quedó más remedio que hacerle caso a Mr. Bloqueo. A trabajar, carajo. Terminé el capítulo tirando ideas viejas que había anotado en un cuaderno. No era mi mejor trabajo, pero era aceptable. Cuando por fin llegó el momento de descansar... ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué haces ahí tirado? Tengo 40.000 cosas que decirte. Ah, lo siento por la tardanza. Me dijo un amigo que me enredé un poco. Pero bueno, toma, escribe, ¿qué digo? Bueno, mi trabajo aquí está hecho. ¡Arijo! Tú escribe. Nuestro personaje tiene unos 60 años de edad, pero gracias a una extraña enfermedad, ¿vale? Y así es como la creatividad va y viene cuando le da la puñetera gana. Buenas noches. Entonces, a ver. Uy, chao. ¿Existe realmente el bloqueo creativo? A ver, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos hablan? ¿Qué nos dicen? Aglaya se cayó, pero ella sabía que se iba a caer en algún momento. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Existe o no existe el bloqueo creativo? A ver, mix abierto. Yo, Dale, John y Leticia. Ujú. Leti, dale tú primero, pues. Yo creo que sí existe. No sé, o sea, que tú sientas que no tienes creatividad en un momento, sí. Puede ser que estés bajo presión o algo y el estar con unas ganas de crear, pues te impida conectarte y lograr crear, me parece. Buenísimo. John, cuéntame. yo pienso que existe el desaprovechamiento de ideas, pero no es bloqueo, porque, como dice Leticia, hasta en situaciones de presión, si nos desdoblamos, si lo vemos, surgen ideas Claro. para pintar, no sé, desde la metáfora, del relato, hacer un chiste de lo más caótico. Claro. Bien. Adriana dijo por el chat que cree que sí existe, pero tienes que desarrollar, Adriana, si no se puede. No puede decir. Yo creo que sí existe, que hay momentos en los cuales estamos, o sea, que sentimos que queremos crear, pero o bien nos ponemos una limitante, o tenemos un trauma previo, o hay algo que pasó, o hay un miedo que te hace crear de otra manera, hacer cosas nuevas. Para mí sí existe. Bien. Según ustedes, es que la creatividad está en pausa. María Mercedes hizo su trabajo. María Mercedes estudió. Yo me leí la vaina. A ver, obviamente sí, la creatividad puede sufrir de bloqueos en el sentido de que pueden suceder muchas cosas y eso es multifactorial y para cada persona es distinto, que haga que esa digamos, chispa creativa, por llamarlo de alguna manera, se ponga a fuego bajito o no vamos a decir que se apague, pero se pone como en fuego bajito y sentimos como que no nos llega nada, etcétera, ¿no? Y está la famosa frase de la musa, ¿no? Es que no ha llegado la musa, o estoy esperando la musa, o la musa de la inspiración, etcétera, etcétera. Pero como vieron en nuestro video, la musa realmente es ese señor que se pone al lado y le dice, "Shh, a trabajar". ¿Sí? Esa es la musa. O sea, la musa no es alguien que tú ves o algo o lo que sea y te surge, sino que realmente creas trabajando, haciendo, independientemente de que pienses que no tienes ideas. Y en el video que vimos, eso es un poco lo que le pasa al personaje. Es decir, él pensaba que tenía a esta creatividad todo el tiempo lanzándole ideas, y en un punto se tomó una pausa, se fue a tomar un café, se fue para algún lado, y en ese tiempo que se fue para algún lado, eso que él pensaba que era la creatividad,
pareciera que desapareció. Y entonces solo apareció este personaje que le dice, "Shh, a trabajar, shh, a trabajar", ¿sí? ¿Y qué significa eso de "shh, a trabajar"? Entonces, eso significa que tienes que, aunque creas que estás bloqueado, seguir trabajando hasta que sale algo, ¿no? Hasta que sale, y no es que no es que sale algo, sino que realmente estés conforme con lo que quieres hacer Y o con lo que fíjate, quieres expresar. y fíjate Porque qué le pasó al personaje, disculpa que te interrumpa, Marta, ¿qué le pasó al personaje cuando dijo, bueno, nada, el carajo se fue, no vino, y qué hice? Lo que me decía el otro, trabajar. Y bueno, agarré unas ideas viejas, hice una vaina. ¿Y qué decía el personaje del resultado? Bueno, no es mi mejor trabajo, ¿verdad? Lo hice, lo mandé y hice algo, ¿sí? Y después volvió, ¿sí? Que la musa te encuentre trabajando, escribe. Entonces, Profe, otra cosa, una cosa que quería agregar, que es que yo trabajo en el ámbito creativo, o sea, yo tengo que crear, y siempre se lo digo a la profe, que para mí yo me exprimo el cerebro, yo tengo que crear al menos 10 artículos al día de diferentes temas. O sea, y crearlos que sean por completo nuevos, porque la idea es que no copiarme absolutamente nada, sino hacer algo que la gente quiera leer, que es también un trabajo. Entonces, ¿cuál es el tema con el bloqueo creativo? El tema con el bloqueo creativo es que nosotros creemos que una pausa o el cansancio o el hecho de no llegar al mismo nivel donde estábamos en el punto más alto, cuando estábamos llenos de energía, cuando estábamos contentos, quiere decir que algo está ocurriendo en nuestro proceso creativo. Los procesos creativos siempre son idénticos, el nivel de energía que ponemos a lo que hacemos es lo que cambia. exactamente. Por ejemplo, después del COVID me pasó y fue algo que me preocupó muchísimo porque yo trabajo en eso, que mis ritmos de trabajo, que bueno, yo creo que todos los que me conocen un poquito lo saben, o sea, es un ritmo de trabajo que yo me levanto a las 3 de la mañana a escribir y ya son las 10 y todavía estoy viendo cosas y es un tema complicado porque con el COVID tuve que bajarlo, o sea, no es que yo quisiera, y eso yo sentí en algún punto que estaba afectando mi creatividad hasta que básicamente me di cuenta que la creatividad, o sea, imaginar cosas, no tiene relación con el hecho de cómo las instrumentes. Tu mente siempre está trabajando. La cuestión es que instrumentarlas implica que tengas que tener un método y es lo que la profe va a explicar que me parece súper apropiado para que se quite primero ese monstruo del bloqueo creativo que además es una cosa muy terrible. Todo el mundo le tiene miedo porque pareciera que es invencible en algunas ocasiones. Exacto. Entonces, bueno, lo que nosotros decimos es que no lo llames bloqueo, que lo llames pausa, ¿sí? Porque la creatividad, como dice aquí, se entrena y como toda cosa que se entrena, si lo haces frenéticamente, se cansa. ¿Qué es lo que le pasa a Glaya? Crear, 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 en un momento te cansas. Además, crear con una expectativa alta, porque hay un público que te va a leer, hay un público que va a ver tus fotografías, hay un afuera que está esperando ese resultado y obviamente en un punto eh, te vas a cansar. La creatividad también se cansa, como se cansan los músculos, como se cansa el cuerpo, ¿sí? Y también puede pasar que se canse la creatividad porque nuestro cuerpo y nuestra mente están en otra cosa. Un poco lo que decía Leticia, tengo problemas personales, circunstancias externas que me están afectando, temas de economía que siempre yo digo que no es economía de la plata solamente, sino la economía del tiempo, por ejemplo, también. Sí, no tengo tiempo, ese famoso no tengo tiempo. O inseguridades, Adriana lo comentaba por ahí, traumas o lo que sea, eso también hace que la creatividad se canse o se ponga en pausa, que diga, mira, ya va, momento, vamos a bajarle 2 a todo esto porque tengo que atender otras cosas, ya sea estos asuntos que te están afectando o ya sea ese darte una pausa para poderte recuperar, ¿sí? Y el resultado de ese cansancio es lo que llamamos bloqueo, pero nosotros preferimos llamarlo pausa creativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando te refieres a bloqueo, y para nosotras la palabra es muy poderosa, ¿sí? Es como algo que no se puede atravesar, es como algo durísimo, inflexible, en donde nada puede entrar, y eso también nos pone, el solo decir bloqueo creativo ya nos pone
anímicamente en un lugar en donde pensamos que es un fracaso, que es algo malo, que es algo terrible que nos está pasando. En cambio, cuando ya lo llamamos pausa creativa, lo que estamos admitiendo es que, ok, por la razón que sea, tengo que hacer una pausa. Eso no quiere decir, ok, que mi creatividad sea menos o haya desaparecido o se haya ido como el muñeco, como el personaje que se fue a tomar un café y se le olvidó la vaina y se quedó con los amigos, ¿ok? Sino que está ahí dormidita por una razón bastante lógica, porque tu energía se tiene que dedicar a otra cosa, ya sea a recuperarte físicamente porque estás cansado de tanto trabajar y de tanto hacer, o porque tienes que atender algunos asuntos personales. Entonces, es muy importante también entender que cuando ocurre este denominado bloqueo, también es una señal de que otras cosas están pasando, ¿sí? De que es una manera en cómo el cuerpo y la mente te avisa de que tienes que parar un poco, porque si no te vas a quemar, porque si no, digamos, vas a terminar muy mal. Entonces, es interesante primero escuchar eso y decir, hey, si yo no estoy teniendo o siento que no estoy teniendo la misma capacidad de crear es porque algo me está pasando. Vamos a bajarle, no ser látigo conmigo y decir qué horror, ya no eres tan creativo, ya no estás creando tanto, sino ponerle acción a esa pausa. Entonces, cuando hacemos eso, es lo que nosotros llamamos pausa creativa. La pausa creativa no es algo que ya hemos inventado, es un término que creó Edward de Bono, que es psicólogo y es artista, y dice Edward de Bono que la pausa creativa no es una reacción ante algo, sino es el resultado de la intención de parar. Es decir, tú podrías incluso hacerlo de manera consciente. Voy a parar y decirlo y bajarle 2 a todo eso. O podrías estar parando y no entender por qué lo estás haciendo. Cuando ocurre ese bloqueo y tú piensas, esto es el resultado de la intención de mi cuerpo de decirme, bájale 2 porque te vas a quemar, entonces la manera en cómo lo miramos es diferente. Entonces, nuestra invitación en principio es, cuando le cambias la palabra bloqueo por pausa, es a no demonizar el bloqueo creativo, sino más bien entenderlo como un llamado que nos está haciendo nuestro cuerpo y nuestro ser para que atendamos otros asuntos, pero ese bloqueo nos puede ayudar, ese bloqueo puede funcionar de una manera positiva también. Y eso es justamente lo que queremos como trabajar un poquito, ¿ok? Las características de la pausa creativa es que primero no tiene tiempo definido, tú no sabes cuánto tiempo va a durar eso. Eso puede generar un montón de ansiedad, por supuesto, porque es como que, Dios mío, no, pero yo tengo que hacer, ¿ok? Pero es cierto que no tiene un tiempo definido. Y cuando trabajas dentro de esa pausa creativa, lo importante es pensar, porque tú puedes seguir trabajando y tú puedes seguir creando, pero déjenme desconectar mi coso discúlpenme que está generando ruido. Mira todo. Listo, cerrado. Cerrada la sesión del WhatsApp. Discúlpenme. Vamos por acá y vamos a poner de nuevo la presentación. Ok. Sea lo que sea que hagas durante ese momento de bloqueo, pensar que el objetivo de lo que haces en ese espacio no tiene por qué tener un valor hacia afuera, es decir, bajarle un poco a ese tema de la expectativa de lo que están esperando los demás, ¿sí? Sino seguir haciendo, pero con una expectativa más acotada, ¿sí? Como el personaje del video que dijo, bueno, sí, yo escribí, hice algo, bueno, no es lo más importante que he hecho, pero hice, ¿ok? Entonces, la pausa tiene un valor en sí misma, no por lo que produces durante la pausa, ¿sí? Y el valor es que podemos hacer cosas mientras dura esa pausa con un mínimo esfuerzo. Es decir, seguir haciendo, pero sin esa expectativa gigante de que tiene que ser algo trascendental, sino hacer cosas que te mantengan todo el tiempo, bueno, activa, pero
sin esa presión que nos ponemos encima de que tiene que ser algo importantísimo, bellísimo, trascendental, que gane 150 millones de premios, que sea publicado, que una cantidad de cosas que nos metemos en la cabeza. Y que bueno, Aglaya lo puede decir, cuántos libros y cuántas novelas y cuántos cuentos han sido publicados y nunca tuvieron en principio una intención de ser gran cosa y terminaron siendo descubiertos como, wow, esto es una maravilla, pero se hicieron, digamos, en un momento muy tranqui de ese escritor o lo que sea, sin esa gran expectativa. Cuéntame algo. Profe, una cosa que es interesante de allí es el hecho que una de las cosas que la profe y yo pensamos hablar en el curso es algo que se llama que cuando se quita la presión de que tenemos que ser los mejores en, o que tenemos que ser increíblemente creativos, Picasso, tenemos que ser Beyoncé, o sea, que tenemos que hacer algo que brille y que necesariamente sea mercadeable, producible y comprable, empiezan a salir las cosas muchísimo mejor. Una anécdota cortica. Shirley Jackson hace una columna sobre cocina. Y cocina, o sea, para un público destinado exclusivamente a gente que jamás iba a leer terror. Un día ella escribió un cuento de terror y pensó que nadie lo iba a leer. Y lo mandó al periódico New Yorker, el periódico New Yorker le encantó, lo publicó y fue la lotería. La lotería es el cuento que instauró el horror folk en Estados Unidos y se convirtió no solamente en una de las mejores creaciones de terror, sino que además se convirtió en parte de la historia de la literatura norteamericana. Todo eso lo hizo Shirley Jackson sin tener la menor intención ni crear, bueno, ahora me voy a sentar a escribir la obra magna. Una cosa que yo siempre le digo a mis alumnos de escribir bien es el tema que esa cuestión de que la gente tiene la imagen que el escritor llega y dice, bueno, voy a escribir el Ulises de Joyce y salió el Ulises, eso no va a pasar. O sea, para crear se necesita primero que ustedes tengan tranquilidad mental, que lo que se está creando no necesariamente tiene que ser lo mejor, sino que es el principio de lo mejor. Y está bien que sea así. No hay límites de tiempo para crear. Y yo creo que es algo que empezar a internalizarlo, porque todos vivimos con la idea de producir, hay que producir, hay que producir. Producir no lleva a ningún lado si ustedes no están contentos. Y eso es algo que yo creo que todos deberíamos estar conscientes. Claro. Y lo importante es planteárselo en estos momentos en que nos sentimos como que no podemos crear la obra magna, como un juego. Es decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Esto no es para satisfacer a nadie, esto es porque me da la gana. Y sin mayor expectativa, ¿sí? Y disfrutar el proceso porque lo menos importante es el resultado, sino que mientras estás haciendo, la creatividad se sigue moviendo y también Edward habla de que durante esta pausa creativa es un momento en el que muchas veces sin saberlo estamos recolectando información. Estamos como conectando con otras cosas y alimentándonos de otras cosas que muy posiblemente luego van a ser parte de una gran idea o van a ser parte de algo que va a trascender de otro modo. Entonces, es importante como, digamos, pensarlo un poquito de ese modo, ¿sí? Entonces, nosotros les vamos a proponer un juego, ¿ok? Aquí ya, vamos, ya se acabó la teoría y la habladera. Y ahora sí vamos a ponerle el cuerpo a la cosa. Les vamos a proponer un juego donde vamos a utilizar fotografías, vamos a utilizar palabras, vamos a utilizar lo que yo llamo preguntas poderosas, ¿ok? Para que ustedes junten esos elementos y creen algo con eso, ¿ok? ¿Cómo nos sentimos para jugar en este momento? Los quiero escuchar. Intentémoslo. Intentémoslo, mira a Marta, si no, ¿qué? Súper listos. Súper listos, ajá. Lista. Lista, Listo, bien. listo. Con ánimo, por favor, con ánimo. Vamos a hacer una pausa creativa. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tratar de desconectarnos de todo lo que nos pasó en el día, de todo lo que pudo haber sucedido, de que se fue la luz, de que está lloviendo, de que todas las tragedias que puedan estar pasando o las cosas que nos están presionando por media hora, ¿sí? Media hora nada más. Entonces, les invito a, digamos, estar aquí, ahora, con nosotros, en este acto de jugar. Y lo primero que les voy a plantear es que aquí yo estoy utilizando una herramienta, que luego les voy a hablar de ella,
pero son juegos de cartas con fotografías. Aquí están las cartas boca abajo. Imagínense que estamos en una mesa y yo les pongo todas estas cartas boca abajo. Lo primero que van a hacer es escoger una. Escojan una. No saben qué hay detrás. ¿Ok? Escojan una. ¿Ya la tienen? ¿Escogieron? ¿Sí? Muy bien. Ahora, atentos. En ese mismo lugar no se hagan trampa. No se hagan trampa porque van a ver todas las imágenes. Y que, ay, no, ¿por qué escogí esa? Me gustó más la otra. No. Apéguense a la que escogieron por intuición, por purísima intuición. O por azar, o como lo quieran llamar. ¿Sí? Estas son las imágenes. La que le tocó, le tocó. ¿Ok? Sin pelearse con eso. Sin cuestionar. ¿Ok? Entonces cualquiera que sea la imagen que les haya tocado, azarosamente, les voy a pedir que la observen detenidamente, ¿sí? Que la miren. No les estoy diciendo que la analicen ni que la interpreten. Solamente miren, ¿sí? Piensen de esa imagen o sitúense en esa imagen y pregúntense en dónde están ustedes. ¿Están dentro de esa fotografía? ¿Forman parte de esa fotografía? ¿Son algo que está dentro de la fotografía o alguien que está dentro de la fotografía? ¿O son observadores desde afuera? ¿Sí? Ese es como el punto de partida. Entonces, ya sabiendo si están adentro o están afuera, ¿sí? Les voy a pedir que perciban qué les hace sentir esta fotografía. ¿A qué lugar les lleva? ¿A qué recuerdo? ¿A qué vivencia? ¿A qué anécdota? ¿A qué historia? ¿Sí? ¿Lo tienen? Sin cuestionárselo. Aquí vamos a apagar el juicio en la medida de lo posible. Sin cuestionárselo y pensar, pero ¿y por qué yo estoy pensando esta vaina? ¿De dónde salió? Acepten lo que llegó como llegó y lo pueden escribir en su cuadernito. Si quieren, pueden, quienes tienen el teléfono celular, tomarle una foto a la foto, ¿sí? Tomarle una foto a la foto para que la tengan a la mano en los próximos pasos de la dinámica, ¿sí? Igual yo se las puedo poner de vuelta en cualquier punto. Entonces, ¿estamos? ¿O les dejo un ratito más de conexión con la fotografía? En este momento no tienen que escribir ninguna historia ni nada. Lo que están es apuntando y percibiendo qué les devuelve esta fotografía a ustedes en función de ese lugar en donde se identificaron, si están dentro o están fuera de la fotografía. ¿Sí? Bien. Ahora seguimos jugando. Escojan una de estas. Cualquiera, y lo mismo que la vez pasada, con las fotos no hagan trampa. ¿Sí? ¿La escogieron? Perfecto. Les va a aparecer una palabra. Esa palabra solo la van a anotar. ¿Ok? Listo. Y ahora, lo mismo, otra vez. Escojan una. ¿La tienen? Bien. Y les va a aparecer una pregunta. ¿Qué van a anotar?
perro, esto es brujería. Que sí, Es brujería. Quienes hacemos points of view, que es este juego, sí decimos que esto es brujería. Bien, entonces ya tienen una imagen, una palabra y una pregunta. Con la imagen tuvieron una conexión de que para cada quien pudo haber sido distinta, aunque hayan elegido la misma foto, ¿sí? La conexión tiene que ver con si estaban adentro o fuera de la foto y qué emoción les hizo conectar, qué les generó y a qué lugar les llevó, qué cosa les trajo a su ser esa fotografía. Luego tienen una pregunta suelta perdón, una palabra suelta y una pregunta suelta, ¿ok? Si ven, las preguntas están dirigidas a ustedes, ¿sí? ¿Qué me asusta? ¿Qué es lo que extraño? ¿Cuál es mi sueño? ¿Ok? Y entonces, tienen 3 insumos: una foto, una palabra y una pregunta. Les vamos a proponer escribir una historia de un párrafo en 10 minutos. ¿Ok? Considerando los 3 elementos que tienen ahora como insumo: una imagen, una palabra y una pregunta. ¿Cómo asocian esas 3 cosas? Es totalmente libre. Lo único es que van a escribir una historia, cualquiera que sea. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, a partir de ahora, son las y 42. A las 52 volvemos para compartir, pero les voy a pedir que no apaguen sus cámaras quienes tienen cámara encendida. ¿Va? Voy a poner en pausa la grabación. De pana no la vi. Ok, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Excelente. Muy bien. Excelente. A ver, ¿quién quiere compartir? Libremente, les voy a pedir como que compartan, bueno, sobre todo, no tanto lo que escribieron, de eso va a hablar después Aglaya, ¿sí? Pero, no, que ¡chao! De eso va a hablar Aglaya después, ¿no? Porque como les dije, como estuvimos hablando, el resultado no es lo importante, sino el proceso. Entonces, quisiera que me hablaran del proceso, lo que pasó con ustedes y luego qué pasó cuando intercambiaron con la otra persona eso que escribieron. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿De qué se dieron cuenta? A ver, John, No, eso fue una retrospectiva inmediata. ¿cómo así? Como una Y retrospectiva. conectarte con tus asignaturas pendientes. Ajá. Te Por eso pincha, es una brujería. te, Por eso pin- es esa brujería. te pinchó, la foto te pinchó. Es que me pasó algo que me pasó otra vez. Está otra vez ahí el agua en la piscina, el agua en la piscina otra vez. Ah, Ya esto me había pasado. es decir, que vienes como conectando con esos elementos desde hace algún tiempo. Sí, me Ok, pasó contigo y con Gaby en clases ok, anteriores. en clases anteriores. ¿Y de qué te diste cuenta, John? De que no estoy accionando. De que no estás accionando. La mano se levanta en las reacciones. Hay un cosito que dice abajo reacciones Sí, y ya lo es bajo. levantar la mano. No, me está preguntando Marta por ahí. Mm. Bien, que no estás accionando. Bien, ¿cómo esa historia que escribiste fue de ficción o autobiográfica? No, fue autobiográfica. De hecho, la imagen que escogí, yo estoy como de manera invisible allí en esa imagen. O sea, tú te ubicaste dentro de la imagen. Tú te ubicaste Sí, dentro de la imagen. Bien, total. bien. Y cuando compartiste con la otra persona, ¿qué pasó? Ah, la otra persona también sacó esas cositas pendientes, hizo una gran composición, pero parece un libro. ¿Con quién te Fue tocó? genial.
Fue genial, fue genial. Me tocó Marta Pérez. Con Marta. Ahorita vas a hablar tú, Marta, para hacerle la contraparte a John, porque estuviste con él compartiendo. O sea que Marta como que te leyó completico. No, la conexión de Marta fue fenomenal, Muy bien. fenomenal. Ok. Creativamente hablando, ¿cómo te sentiste? Relajado, Relajado. ¿Fue un esfuerzo importante hacer para lo que nada. hiciste? Para nada. Bien. Eso es súper interesante. En la pausa creativa hay un mínimo esfuerzo creativo. No tienes por qué mover toda la historia con lo que tiene. 3 elementos. Chun, 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 pa, ta, lo creaste. Bien, gracias, John. Marta, que eres la contraparte de John. Cuéntame. Bueno, primero la foto fue así como que demasiado, esto es contigo, porque me tocó la foto de la venda, de la momia. Entonces luego la palabra era amor y tiempo y que perdonar, ¿no? Algo así, ya es tiempo de perdonar que. Bueno, el proceso fue más bien como si fuera yo misma encerrada, o sea, yo era la que estaba envuelta en una mortaja, digamos que yo era la momia, y a partir de ahí empecé a desarrollar algo lo que escribí, ¿no? Fue muy fluido, realmente que creo que John tiene razón, es así como que la foto que te tocó es para que saques, para que seas tú, pues, saque todo lo que tengas por dentro. Y bueno, le comentaba a John que me llamó la atención que justamente fuera esa foto en particular la que me tocara, porque bueno, este año ha sido un poco complejo, he tenido pérdidas, digamos que repentinas, y de alguna manera eso también me ha hecho a mí pensar acerca de mí misma, pues al final uno tiene que como que salir. La experiencia con John, súper bien también, me gustó su historia, me llamó la atención el hecho de que se parara de testigo o sea, él era el testigo de la foto, no formaba parte de él, aunque lo que expresa tiene que ver mucho con él, ¿no? Pero sí, fluyó, no sé, yo escribí, creo que terminé antes de los 10 ¿cómo se llama? minutos. De los 10 minutos. Ok. Ujú. ¿Y cómo te Y bueno, me sientes encantó. con el resultado de lo que escribiste, de lo que surgió en la escritura? Me siento así, cacheteada. Te Reacciona. sientes reacciona. O sea, que tú escribiste algo y No, me realmente siento bien, me siento bien. eso. O sea, el tema es, bueno, surgió algo, escribiste Exacto, como soltar, eso. y soltaste. Muy bien. Gracias, Exacto. Marta. Adriana. Gracias a usted. Hola. Hola. A mí me tocó, voy a prender la cámara un momentito. Sí. A mí me tocó con María T, y por supuesto siempre es un gusto tanto tenerla allí como leer lo que ella hizo. Conecté muchísimo con su lectura. Era como un reflejo también de lo que yo estoy sintiendo, aunque nos tocaron imágenes diferentes. En mi caso, mi imagen fue la de la piscina. Yo sentí que es como una radiografía de lo que estoy viviendo. O sea, creo que de todas las, independientemente que la escogí por intuición, es como una radiografía de lo que estoy viviendo, y la palabra que me salió, que fue comienzo, y la pregunta, ¿qué oportunidades están tocando a mi puerta?, me permitió escribir el texto y sentirme tan vinculada con los 3 elementos que escogí al azar. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho el texto, escribí 2, uno más autobiográfico, como le llamó María T, y el otro, que también tiene que ver conmigo, lo escribí como en segunda persona, y entonces fue como que lo escribí a la niña. Yo no me vi dentro de la imagen, sino que me vi como observadora. Bien. Adriana Fajada, dice María T. María T, tú que fuiste la contraparte de Adri. Cuéntame. Pues me pareció bien chévere. Mi escritura fluyó
bastante bien, lo cual me pareció muy interesante porque creo que no estaba preparada para encontrarme que iba a fluir. Qué interesante. Pero, sí, pero con la imagen, la imagen que yo tenía era la momia Ujú. y la palabra era miedo y la pregunta ¿qué es lo extraño? Y eso me llevó a un evento específico. Y bueno, en eso se basó y yo no me veo reflejada en la imagen. Claro. Estaba más bien hablando de una tercera persona. Bien, Y bien. sí, el texto de Adriana y el mío como que estaban alineados a pesar de que venían de imágenes diferentes. Bien, bien, qué interesante. Gracias, Mariate, por compartir. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia de cómo la pasó, de cómo fluyó, de cómo se sintieron, de si se sintieron que estaban forzando la barra para crear algo? A ver, o si no. Bueno, Leti. yo con la imagen no me pasó nada. Yo la vi, ay, se parece a mí igualita que yo cuando veo el agua me tapo la nariz. Pero lo que sí ¿cómo se llama? Me batió fue, la segunda palabra fue riesgo y la tercera fue ya es tiempo de perdonar qué. Y el texto lo hice autobiográfico, ese ya es tiempo de perdonar qué sí me movió y lo que escribí que me salió solo, o sea, lo escribí y creo que me estaba dando yo misma una respuesta Ujú. a que yo escribí el no perdonar aquellas acciones o omisiones me colocan en el riesgo de seguir paralizada y necesito perdonar para así brincar, saltar hacia adelante, aunque sea con la nariz tapada, con los ojos cerrados, pero confiando, poniendo un acto de fe en lo que estoy haciendo. ¡Wow, Leti! Me encantó. Me encantó. Era Claya. Leti escribió. ¡Qué Es que maravilla! es Mileto y yo estaba así como, ¡Qué maravilloso! Me encantó. Bueno, Varenka era la pareja de Leti y se le cayó la conexión. Lamentablemente no la tenemos aquí para comentar, pero me encantó. ¿Y ese texto, Leti, sentiste que surgió naturalmente o la tuviste que forzar? O sea, No, naturalmente, o sea, como que es que cuando me salió ya es tiempo de perdonar, riesgo, y el palabra paralizada me sentí que me estaba hablando de una situación presente, pues, Claro. y que está de alguna manera relacionada también con lo que está, con ese bloqueo creativo en el sentido de que si no te mueves, si esperas que venga que la iluminación o la palita mágica, te vas a quedar ahí, pues, paralizada. Claro, Sí, o sea, en todo el contexto, pues. claro. Te apareció el personaje. "Shh, a trabajar, carajo. Sí. A trabajar, carajo". Claro, a eso se refiere el personaje. A, Sí. a eso justamente. Y viste, ¿no? Que aplica para todo, más o menos. Ujú. Bien. ¿Alguien más quiere compartir? El iPhone de Alejandro. Oh, Yo quería decir algo, dale, dale. yo tuve la oportunidad cuando Leti entró en nuestro grupo, ya Ujú. quedaba poquito tiempo, pero y Adriana se salió y yo tuve la oportunidad de escuchar lo que Leti había escrito y me llamó la atención cómo nuestros tres textos estaban alineados. Wow. O sea, tenían que ver más o menos con lo mismo. Así es. Independientemente que fueran imágenes diferentes o lo que sea. Exacto, Bueno, la sincronicidad existe. exacto. Existe. Pero habías abierto el micrófono. Sí, no, bueno, hablando un poquito de lo que tú hablas de cómo se sintieron en el proceso, realmente fluyó muy naturalmente. Y bueno, creo que como todos los demás, la misma impresión de las palabras y las imágenes son como muy asertivas en el sentido de que te hace cuestionar cosas, ¿no? Esto parece más una terapia psicológica que una, no sé. Siento que sí, como que te llega muy, de una manera bastante directa ciertas cosas, ¿no? Pero pues el proceso en sí para crear fue bien chévere, o sea, muy relajado, bastante desestresante y fluyó súper chévere, muy, muy chévere. Qué bueno, Vero. Gracias por compartir. Buenísimo. Este,
Agla. Tienes el mic apagado. Necesito que Gente, comentes. fíjense. Gente, miren, vamos a tener una conversación. No, esto suena feo, esto suena como cuando no le dicen, vamos a ver. No, pero en serio. Fíjense, gente, una cosa que nosotras, la profe y yo, hemos pensado sobre esta experiencia total, como ustedes lo acaban de decir, que fue muy relajada, muy tranquila, muy bajo sus términos, que les permitió escribir, que les permitió imaginar cosas a partir de una imagen que no estaba en su radar, demuestra tres cosas esenciales, que es una de las cosas que a mí me parece que tenemos que tener en claro. Una, que el mito de la persona altamente creativa y el resto de los mortales es justamente eso, un mito. La idea es que nosotros tenemos que comprender que el hecho de que no hayamos tenido en el transcurso del tiempo las herramientas para desarrollar lo creativo no quiere decir que no lo seamos. Por ejemplo, una de mis alumnas, Vicky, ella vive todo el día diciendo, yo no soy buena fotógrafa. La mujer, cada vez que me manda una foto, es un fotón increíble. Entonces, yo lo que me pregunto cuando ella me lo dice es, ¿a quién está repitiendo ella que le dijo que no era fotógrafa? Entonces, fíjense, el primer mito es que el Olimpo de los creativos está por encima de los mortales. Quiero que tengan esto claro. No existe el Olimpo de los creativos y la demás gente que simplemente son piedritas en el camino que los están admirando. Esos son mitos que se crean porque la idea creativa supone un tipo de ejercicio de profesión que además impone un ritmo de vida que pareciera estar muy por fuera de lo que es lo normal, de lo que es aspiracional. Entonces, ¿cuál es el tema? Lo primero que tenemos que tener claro es que todos somos capaces de crear, todos. Y todos somos capaces de crear con las herramientas correctas. Yo tengo un amigo que es periodista y es fotógrafo, documentalista que está en Argentina y Nolan hace cerámica también para relajarse. ¿Qué quiere decir eso? Que él no está suscrito ni está limitado a la idea de crear solamente lo que naturalmente podría hacer, sino que él hace cerámica y él, por ejemplo, él me dijo ahorita que él ahora está aprendiendo botánica porque como hace tantos jarrones, entonces quiere combinar los jarrones con lo que hace. O sea, imagínense a dónde te llevan las asociaciones libres de lo que es la creatividad. Entonces, el primer mito, todos somos creativos, creo que tenemos que internalizarlo. En segundo lugar, el proceso creativo está al alcance de Dora Maar, Picasso, Van Gogh y los demás. Tenemos que fajarnos en la computadora y golpear la computadora hasta que salga una frase. Ese es otro mito. O sea, yo creo que también en las redes sociales, las plataformas sociales han perpetuado la idea del creador que está siempre en una especie de fase alfa creativa. Entonces uno, por ejemplo, va leyendo en Twitter gente que está diciendo, estoy escribiendo una novela mientras además estoy creando una obra de arte extraordinaria y además estoy tomando una serie de fotografías. Y yo sé que mucha gente, porque me lo han dicho, me dice, y yo me siento como que básicamente no hago nada. La cuestión es la siguiente, ustedes tienen que estar en claro de esto. Crear es un oficio que se aprende con instrumentos y con herramientas. ¿Qué quiere decir eso? No siempre tenemos que estar fotografiando para considerarnos fotógrafos. No siempre tenemos que estar escribiendo para considerarnos escritores. Y no siempre tenemos que estar creando para ser creativos. Nuestra mente necesita pausas. ¿Qué es lo que estábamos hablando? ¿Qué pasa? Que nuestra sociedad altamente productiva cree que si siempre no estamos creando, hay un fallo. Entonces, ¿qué pasa? Además nos presentan la idea que crear, bueno, las que han estado en clase conmigo, yo siempre se los digo, o sea, crear no es un objetivo, crear es un proceso que te vas a encontrar con miles de cosas y al final vas a terminar con algo que quizás no era ni siquiera lo que estabas pensando al principio. Exacto. El tercer mito es que uno nunca está cansado para crear. Uno está cansado para lo que está cansado. Porque, ¿cuál es el tema? El agotamiento físico, el desgaste, la erosión, en nuestra sociedad se suele percibir como que si fueran debilidades. Es una debilidad profunda. ¿Cómo es posible? ¿Tú no viste? A los 24 años ya Miguel Ángel tenía la Capilla Sistina y a los 12 ya estaba haciendo, pero mijo, ese es Miguel Ángel. En esa época vivías hasta los 35. Entonces hay un tema, claro, es que esa es la otra. O sea, la cuestión es el nivel de exigencia, ¿no? Yo, por ejemplo, la otra vez yo estoy en un grupo, yo estoy haciendo un máster de literatura inglesa y alguien decía que
uno de mis compañeros decía que una de las cosas que lo detuvieron a él por mucho tiempo para hacer el máster era que él pensaba que hacer un máster significaba que tenías que salir directamente publicado y ya hacer historia. Porque esa es la exigencia social y la exigencia cultural. Bueno, si tú eres creativo, el arte te sale por los poros. O sea, tú haces así y ya estás dibujando una flor que se va a ganar un premio. Puede ser, pero puede ser que no. Y eso no está mal. A mí me costó 30 años de mi vida entender que hacer autorretratos no estaba destinado a que yo hiciera un libro o lo montara en una pared, que me ha pasado las dos cosas, sino que básicamente estaba destinado a que yo hiciera con mi arte lo que yo quiero. Entonces, el tercer mito es que la producción va para algún lado. Y eso va tanto para la escritura, como para la fotografía, como para cualquier cosa que tú hagas. Y esto es un plus que también lo vamos a ver en el curso, que es que no hay obras menores. Hay gente que te dice, bueno, mira, lo que pasa es que yo escribo cositas. ¿Qué son cositas? Cuando a mí un alumno me dice eso, yo quiero darle un coquito, pero como estamos a distancia se salvan. Pero la cuestión es la siguiente, el coquito viene dado por el tema de qué son cositas. Ustedes saben el esfuerzo que es armar una frase congruente, gramaticalmente hermosa y depurada, que a alguien le provoque escuchar. Todo lo que tu mente hace para eso y que tú lo denigres diciendo que son cositas. O tomé una fotita. O hice un tarrito. Todo lo que ustedes hacen son cosas creativas y empezaron por algún lado. Les voy a contar una historia rápida. Nosotros leímos en el mes pasado en el Club de Lectura a Mariana Enríquez. Mariana Enríquez, ella vive escribiendo y una de las cosas que yo amo de ella es que ella es de mi generación y de la gente que escribió fanfic. Todos empezamos, los escritores de esta generación, escribiendo, digamos que historias independientes a los personajes que nos gustaban en los libros, en las películas. Eso es un ejercicio creativo. Hoy me enteré por las redes sociales que un fanfic de 2 personajes de televisión va a llegar a ser una película independiente en Netflix. Todo lo que ustedes puedan crear tiene un valor creativo. El tema es que nosotros estamos convencidos que no lo tiene. Entonces, este es uno de los plus que nosotros vamos a estudiar en el curso y es esencialmente el hecho de hasta qué punto nuestra actitud mental, y esto no es New Age, el tema es que yo trabajo en eso. Cuando yo empecé, gente, fíjense, a mí, yo tengo una sección en un programa de radio los miércoles, y el miércoles alguien llamó a la emisora y preguntó, Agla, ¿cómo hiciste tú para que te contrataran a hacer críticas de cine entre tanta gente haciendo críticas de cine? Dije, escribiendo. O sea, yo no hice gran cosa, yo no fui, le pedí a nadie porque no conocía a nadie del medio. O sea, yo simplemente escribí. Vi películas y escribí una crítica. Vi películas y escribí una crítica. Me abrí un blog. Vi películas, escribí una crítica, me escribí un blog y después hice una página. Y pasé 3 años escribiendo de las películas que me gustaban, investigando, analizando, haciendo cursos. Eso fue mi labor creativa. Al final, alguien me leyó. Que a todos nos va a pasar lo mismo. Todos los caminos organizativos y todos los caminos creativos llevan a un solo lugar, en que ustedes se sientan satisfechos con lo que hacen. Entonces, gente, lo que tenemos que tener en cuenta, tanto para escribir como fotografiar, la profe y yo hemos pasado por la experiencia de vivir de las cosas que queremos, gracias a Dios, pero la cuestión es la siguiente, nosotros lo que queremos enseñar es que crear es un oficio que está en tu vida, aunque no lo sepas. Cuando ustedes decoran la casa, cuando ustedes pasan por una mesa y ven un florero y le dan así y lo ponen más bonito para que se vea mejor. Esas son expresiones creativas. Fíjense, hay una película que se llama, que a mí me encanta, que se llama Obsesionados por el amor, que es con Meg Ryan. Es la única comedia romántica que veo y porque es cruel. Ella básicamente dice que amar es como hacer un cuadro que jamás se termina porque termina siendo feo, porque nosotros pensamos que no podemos tener algo tan bonito. Entonces, esa frase es la que les quiero dejar como moraleja. No critiquen lo que hacen hasta que sepan si lo que necesitan es mejorar o lo que necesitan es reinterpretar su forma de mirar lo que están haciendo. Todo lo que ustedes hacen tiene potencial artístico. Y lo estoy diciendo con todo, bueno, gente, lo pongo más claro. Si pegado a una pared se convirtió en arte contemporáneo, ¿qué evita
que sus fotografías sean un libro o que sus fotografías cuenten historias, que evita que ustedes sean, por ejemplo, escritores reconocidos en Wattpad, que no es absolutamente nada malo, o que se publiquen en Amazon y el libro termine siendo una serie de Netflix. Ustedes tienen las herramientas, pero ustedes tienen que entender que todo lo que hacen tiene que estar objetivo. Fíjense, uno de mis profesores de literatura inglesa dice que hay un tema con la gente que escribe y es que dice, voy a escribir, tengo una escena. Escriben la escena y se acabó el entusiasmo porque para la escena no va para ningún lado. O sea, la escena es lo que yo quería expresar, pero no hay antes, no hay después, no hay contexto. Entonces, fíjense, la cuestión es esta. Nosotros vamos a aprender cómo lograr que todas esas cosas que nosotros tenemos en nuestra mente, esa foto soñada, ese párrafo que no va a llegar supuestamente a ninguna parte, se concatenen y se estructuren como algo más fuerte. Y es algo que forma parte de su educación creativa porque esto se aplica a todo. A nosotros constantemente nos viven diciendo, crear es esto, crear es lo otro, crear es lo que nosotros creemos que es. Y ya está. Y se los digo a alguien que vive de eso, que vive de ver una película y tratar de contarla de la forma más emocionante posible para que alguien la quiera ver. O contarle a la persona porque a mí no me gustó. O tomar fotografías y que la gente te diga, wow, pareces muerta. Y yo sí. Entonces, todo lo que yo hago está relacionado con el ámbito artístico. Y yo aprendí que esa es la forma con que yo me reconcilio con una parte de mi vida. Entonces, gente, hagan o no hagan el curso porque no es necesario. Esta es una clase abierta, justamente es para que empiecen a pensar en conceptos que no habían tenido en cuenta. Tengan esto en cuenta de ahora en adelante. Todo lo que hacen es creativo porque sale de algún lugar imaginativo y tener algún método para llegar a ser exponencialmente bonito. Entonces, ¿cuál es el tema? Sigan creando, no dejen de crearlo. Dice Mariette, ¿cuál es el curso? La profe lo va a decir. Escribir y crear se llama. Es, a ver, muy importante que ustedes se den cuenta de que lo que sucedió en esta hora y media dio como resultado algo en donde no había expectativa por parte de ustedes. Es decir, ustedes, ¿para quién escribieron? Porque ni siquiera es que, no, es que lo van a entregar para que Aglaya lo revise, para que vea si va a ser el premio Nobel de literatura. No, o sea, ustedes escribieron porque podían escribir, ya está. Porque decidieron escribir, ya está. Porque se pusieron en el aquí y ahora, conectados con esa foto, con esa palabra y con esa pregunta, y pusieron su cuerpo y toda su energía enfocada en ese momento para escribir un parrafito y todo duró probablemente media hora. Eso es una pausa creativa. ¿Ok? Durante el día, ustedes pueden hacer una pausa creativa. Bueno, Arlet, pero el jueguito ese que tú tienes, que es maravilloso y es medio brujería, no lo tengo. ¿Cómo hago? En todas partes hay una imagen. Si ustedes están caminando por la calle o están tomándose un café, voltean y ven a la otra mesa y eso es una foto. Y pueden escribir una historia totalmente imaginada de qué es lo que está pasando ahí, en un párrafo. ¿Sí? Si se atreven, sacan el celular y toman la fotito y ya, ahí la tienen, ¿sí? Pero hay disparadores en todas partes. Entonces, una pausa creativa, ¿qué es? Detenerte y mirar, ¿qué tengo en el escritorio? ¿Puedo hacer algo con 3 cosas que escoja de mi escritorio en este momento? Con este bolígrafo, con esta taza y con estos caramelos. Puedo escribir algo con estos 3 elementos. Una historia que los incluya. ¡Pum! Disparador. Un párrafo. ¡Tum, tum, tum! Ya está. ¿Para quién va eso? No importa. Es de ustedes. Pero eso es una pausa creativa. ¿Sí? Y así con cualquier cosa. Pausa creativa. Tengo que cocinar. ¿Qué hay? No sé. Abro la nevera. Voy a hacer algo con lo que encuentre. Eso es una pausa creativa. Cocinar a mí me parece el acto creativo más
increíble. Además, se come, o sea, maravilloso. Entonces, porque hay que tener mucha creatividad, cómo mezclar los elementos, los sabores, los olores, las texturas. Son unos artistas los que saben cocinar. Apuesto que aquí hay gente que cocina de manera absolutamente natural y aprendieron a hacerlo porque su mamá, porque su familia, porque les gusta. Y quizás no se han dado cuenta que son unos grandes artistas, porque cocinar para mí es un arte total. Entonces, bueno, nuestro mensaje es que se crean esto de que todos somos creativos, de parafrasear ese tema del bloqueo y no llamarlo bloqueo para no darle poder a esa palabra, sí, que es tan rígida, tan dura, tan fuerte, y decir, simplemente mi productividad creativa está en pausa, pero eso no significa que no voy a hacer, sino que voy a hacer sin mayor expectativa, pero sigo haciendo cositas. Ya está, ¿sí? Y eso los va a mantener activos, aunque no con la presión que encima se monta. Y lo otro es que cuando se genera o sienten este tema del bloqueo creativo, es una alerta de que algo está pasando. El cuerpo les está mandando un mensaje de que tienen que pausar por alguna razón, por alguna circunstancia personal, por alguna circunstancia de vida, por algún tema que les está rondando, que está haciendo que su energía se vaya para otro lado, o porque están produciendo tanto que la creatividad les está diciendo, epa, para un poco, porque ya lo que estás haciendo es cualquier cosa. Pausa, para refrescarnos con estas pausas creativas de las que estamos hablando. Entonces, bueno, el taller de escribir y crear que estaba preguntando María T, empieza el próximo viernes, va a ser de 5 a 7 de la tarde, hora Caracas, y va de crear todos los viernes a las 5 de la tarde una pausa creativa durante 4 semanas. Y ponerlos a crear y a escribir con distintos tipos de disparadores, visuales, no visuales, sonoros, de todo tipo, para que ustedes vean que sin mayor expectativa van a crear cosas muy interesantes. Entonces, nada, les agradezco un montón que hayan estado acá. El juego que utilicé es este juego, por si alguien tiene curiosidad, se llama Punctum de Points of View, que es una herramienta de desarrollo creativo y literalmente dice un juego para expandir tus puntos de vista. ¿Sí? Son fotografías, palabras y preguntas que se pueden utilizar de diferentes maneras, pero que yo lo uso mucho para estas pausas creativas. O sea, algún día estoy así como que no quiero hacer absolutamente nada, saco una foto, saco una pregunta, escribo algo o hago una fotografía inspirada en eso y es súper cool. Por ahí, si pertenecen a la tribu de EFA en WhatsApp, podemos hacer una semanita de lanzarles una foto todos los, todos los días o una vez a la semana para que les sirva de disparador. Por ahí, si se prenden, lo puedo hacer. Pero bueno, vamos a estar utilizando estas herramientas también en el taller y bueno, espero que si lo hacen, lo aprovechen. Y si no, quédense con esta curiosidad también de que ustedes mismos pueden generar sus propias pausas y de que ustedes en todas partes hay un disparador para poder hacerlo. ¿Sí? Les quiero. Gracias. No, por favor. Interesantísima tu masterclass. Gracias a ustedes, por favor, y gracias por compartir. Muchas gracias. Súper lindo. Gracias. Gracias por compartir, gracias por... Gracias. Y bueno, quienes sintieron que la fotografía les estaba hablando y que es contigo, es contigo, o la pregunta o la palabra, no es casual. Es decir, cuando miramos, cuando percibimos y cuando asociamos, estamos poniendo ahí, estamos proyectando todo lo que nos está pasando. Así que
no es que es brujería realmente, sino que ocurre como un proceso natural que hacemos una proyección en todo lo que vemos, en todo lo que hacemos, y además eso es algo que en terapias expresivas y fotografía terapéutica, esto para su conocimiento general, se llama experiencia simbólica transformadora. Es una experiencia en la que tú logras poner afuera algo que está adentro y que probablemente o no te habías dado cuenta, no lo tenías tan claro, pero también haces una transferencia. Es decir, lo pones en un símbolo, en una imagen, en una metáfora. Y eso ya de por sí es sanador. Así que, pues nada. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Soy Alice, por cierto, sí, Alejandro. Alice Río, bueno. Es Alejandro, muy bien. Muchísimas gracias de verdad. Les vamos a estar pasando por correo la información del taller. Quienes quieran compartir en sus redes sociales lo que escribieron o nos los quieran compartir a nosotras, pueden escribirnos por el correo, por WhatsApp. Si quieren que Aglaya les corrija el párrafo, pueden escribir al WhatsApp de EFA contigo y yo se lo hago llegar. Y que no, está buenísimo lo que escribí, quiero que Aglaya me lo edite. Muy bien, o sea, nos lo manda, Aglaya lo va a revisar, y le hace así, corte y costura, y les dice, esto puede servir para hacer una Claro, puede ser novela. por donde quiera. Yo reviso todo. Pregúntale al profe que a mí me O encanta por revisar. Yo se lo estaba Instagram. diciendo. A mí me da risa porque nosotras estábamos conversando del curso. Yo le dije, profe, pero es que yo amo corregir. O sea, hay una maestra en mí para satisfacción de Leticia. No, pero Maestra Ángela. La maestra Ángela. Pues, Alejandro dice, Alejandro, llame a mí, Alice dice, ¿puede ser por Instagram? Sí, claro, ¿no? Sí, claro. Por Instagram, todo lo demás. Y bueno, si publican algo o lo que sea, nos hacen mención, les retuiteamos, los hacemos famosos y todas esas cosas que, que teóricamente pasan cuando hacemos esto. ¿Sí? Muchísimas gracias por estar acá. Que tengan un lindo fin de semana. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima clase abierta. Bye. Chao. Chao, Chao, gracias. bellezas. Gracias. Abracitos.